Esto es increíble. Isabel Díaz Ayuso vuelve a huir de España precisamente el mismo día en el que su novio Alberto González Amador, Alberto Quirón para los amigos, tiene que declarar delante de la jueza. Resulta que ese día pues se ha montado un viaje. ¿A dónde se va Isabel Díaz Ayuso? A Ecuador, amigos y amigas. Ayuso anuncia que se marcha a Ecuador justo cuando su novio declara y ella tiene otra sesión de control en la asamblea, que eso es otra cosa. Es que ese día le iba fatal estar en España, claro, porque no solamente tiene el marrón de su novio, que lleva meses repitiendo que es toda una multa, una conspiración de Pedro Sánchez, socialcomunista, bla, 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 y resulta que ahora se le van a ver las costuras, igual que se le vieron el otro día en la entrevista con Carlos Alsina, pero es que además ese día también tiene una sesión de control en la Asamblea de Madrid. ¿Esto qué es? Bueno, pues cuando ella, como presidenta de la Comunidad de Madrid, porque además de defensora de su novio y de conseguidora de negocios para su hermano, etcétera, etcétera, y de conspiradora nata contra Pablo Casado y Feijóo, ella, no sé, de vez en cuando debería presidir la Comunidad de Madrid. Y ese día, bueno, pues son las sesiones parlamentarias que hay en las que la oposición le hace preguntas. Y claro, ese día, pues ya os podéis imaginar que las preguntas iban a ir por un lado muy concreto. Hombre, declara a tu novio. Resulta que tú lo has defendido, has utilizado al jefe de gabinete, al jefe de prensa, a todo Dios a sueldo de la Comunidad de Madrid con sueldos públicos para defender a un sinvergüenza. Y ahora resulta que no quieres dar explicaciones, ¿no? Bueno, pues ha dicho, bueno, me voy de aquí corriendo y se va para Ecuador. Amigos y amigas, a Ecuador. Además os preguntaréis, ¿qué va a hacer a Ecuador? ¿Cuál es su excusa? Bueno, pues su excusa es que va a apoyar al candidato de derechas en las elecciones presidenciales, que, curiosamente, nos sorprenderá esto muchísimo, resulta que es este señor, es Daniel Noboa, por cierto, hijo del hombre más rico de todo Ecuador, que ahora ya es presidente y se vuelve a presentar a la reelección, y lo tiene complicadete, la verdad, y que además resulta que recientemente hemos conocido que el presidente de Ecuador es dueño de una empresa socia de exportadora vinculada al narcotráfico. ¡Anda! Bueno, tampoco le va a hacer demasiada, le va a preocupar demasiado a Isabel Díaz Ayuso, porque ella forma parte de un partido, vamos a ver, que está presidido por un hombre que tiene una fotografía con un narcotraficante, en Galicia, concretamente, ¿no? Marcial Dorado, ¿os acordáis? Feijóo, Marcial Dorado, creo que nos acordamos. Entonces tampoco le va a suponer gran cosa, pero no lo va a conseguir. Que en lugar de hablar de su novio, que en lugar de hablar de cómo ella huye, nos pongamos a hablar de aquí de Noboa. O sea, me trae sin cuidado. Les deseo al pueblo ecuatoriano que se libre lo antes posible de este hijo de multimillonario que quiere volver a vender el país a cachitos a los Estados Unidos. Les deseo lo mejor del mundo, pero no va a conseguir Isabel Díaz Ayuso que yéndose para allá, que se considerara ella, no sé, que va a conseguir cambiar el rumbo de las elecciones. No, lo que están haciendo es huir, pero no nos va a conseguir que hablemos de lo que ocurre en Ecuador en lugar de lo que está ocurriendo aquí en España ahora mismo, Ayuso. Porque esto ya es descarado. Porque no es la primera, ni es la segunda, ni es la tercera, ni será la última que Isabel Díaz Ayuso no es que se esconda, es que coge el avión y se va corriendo. Bueno, volando, mejor dicho. De repente le entran unas imperiosas ganas de conocer el mundo. Ya se ha ido, en unas cuantas ocasiones. Se ha ido a Latinoamérica ya en un par de ocasiones. La última de todas, en las que se proyectó, en las que se emitió en la televisión pública el documental de las 7.291 víctimas, la señora se fue para Londres. Siempre tiene una excusa perfecta para irse a algún lado, eso sí, sin que nadie la llame demasiado, y con el inestimable apoyo de un cámara y un periodista de Telemadrid, que se los lleva como pues quien se lleva las gafas de sol en el bolso, para que la acompañen y le graben y haga como, no, estoy haciendo un trabajo para la Comunidad de Madrid, realmente no. Estás huyendo de tus problemas. Y es una cosa evidente. Una persona valiente, porque además esta después va, no, yo soy valiente. Una persona valiente, después de habernos mentido a la cara durante tantas veces, lo que hace el día en el que declara a su novio, al que ha protegido tanto y ha dicho que es mentira, que no hay un delito, que es todo una multa simple, una declaración sacada de quicio, bla, 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 pues te quedas en la asamblea y lo defiendes. Es más, ese día das otra rueda de prensa como la que diste al principio para defender a tu novio y vas y lo vuelves a defender, a ver si hay narices. Que por cierto, veremos si por primera vez este jueves día 10 de abril le escuchamos la voz al señor Alberto González Amador, porque llevamos con esto, ¿cuánto? 13 o 14 meses y no le hemos escuchado la voz ni una vez, porque no ha declarado todavía, porque él también está aficionado a los viajes. Una de las últimas veces que tenía que ir a declarar dijo, no puedo, tengo un viaje por los Estados Unidos y por México. Como bueno, espectacular. De tal palo, tal astilla, de tal defraudador confeso, de tal presidenta mediocre, o sea, se comportan igual. Cuando algo no te gusta, no vas.
Cuando algo te incomoda, coges el avión y te vas de viaje oficial a no sé dónde. Bueno, pues ahora se le va a acabar esta chorrada. Vamos a leer la noticia, vamos a ver concretamente a dónde va a ir, qué es lo que va a hacer, cómo lo ha justificado, etcétera, etcétera, pero la idea básica la tenéis. Esto es delirante, lo ha vuelto a hacer. Y esperaos porque tengo guardadas más cositas para después. Dice así: Manuel Viejo y Fernando Peinado en El País. La presidenta madrileña se ausentará del pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid del próximo jueves a las 10. Una cita incómoda para ella, porque ese día y a la misma hora, la jueza Inmaculada Iglesias espera interrogar en la capital a su pareja, Alberto González Amador, imputado por 4 delitos. Es que se van acumulando, claro. Ya no simplemente defraudador, confeso. Ahora son 3 más: fraude fiscal, falsedad documental, corrupción en los negocios, que es la que le acaban de imputar hace 2 días, y que la Audiencia Provincial de Madrid, ya no es una cosa de una jueza, es la Audiencia Provincial de Madrid, ha dicho que le van a mantener esa imputación, porque él pidió que si se la quitaban, no sé qué. Hombre, por Dios, compraste una empresa que valía ni 20.000 euros y que tenía un ordenador portátil y dos máquinas de depilación, una empresa que se llamaba Círculo de Belleza SL. Curiosamente, a la mujer de un directivo de Quirón, con el que realmente y por detrás de alguna manera extraña conseguiste un contrato de 2 millones de euros sin comisiones por mascarillas, y tú le devuelves el favor. Una cosa, vamos, corrupción cutre de manual, y por lo tanto evidentemente te han imputado. Además eso, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Así, Isabel Díaz Ayuso viajará a Ecuador, dice, para seguir estrechando lazos institucionales y económicos con países de Hispanoamérica. Que no, que viajas a Ecuador para huir de tus problemas nacionales, según ha anunciado esta mañana su equipo de prensa en un comunicado. La oposición de izquierdas ha criticado que nuevamente se marche de Madrid cuando los focos más desfavorables se posan sobre ella. Poco después del anuncio, Más Madrid y PSOE se han lanzado a criticar el viaje institucional. Fue muy valiente para mentir e intoxicar sobre el caso usando los recursos de la presidencia, es decir, los recursos públicos. Recursos que pagamos entre todos, bueno, entre todos. Entre todos los que pagamos impuestos. Que su novio no lo paga, porque claro, si te ahorras 350.000 euros, pero ahora se va a 10.000 kilómetros de distancia para no responder a preguntas de los periodistas ni de la oposición, ha dicho Manuela Berguerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, en unas declaraciones enviadas a los medios. Y tiene toda la razón del mundo. ¡Qué valiente! Para sentarse delante de todo Dios y decir: le están persiguiendo a mi novio, le atacan con cámaras de televisión. ¿Os acordáis de eso? ¡Qué ridículo! Le pegan a propósito con una cámara de televisión. En fin. El presidente del gobierno me quiere matar. ¿Qué le dijo Ana Rosa? Qué valiente eres, también te digo, para vivir en una dictadura totalitaria. Si vivieses en una dictadura totalitaria de verdad, ya te digo yo que te costaría más decir ese tipo de cosas, ese tipo de... En fin, iba a decir una palabra de la que no iba a estar orgulloso, pero ese tipo de gilipolleces, bueno, voy a dejarlo ahí. Para decir ese tipo de gilipolleces, entonces es la más valiente del mundo. En prime time, en televisión, en ruedas de prensa, delante de todo Dios. Sin embargo, cuando resulta que pues tu novio declara y tienes que dar explicaciones. Explicaciones. A la oposición, a periodistas, a los mismos periodistas a los que a la cara les has dicho todo tipo de mentiras. A esos mismos, que ahora tendrán interés en preguntarte, ¿no? ¿Qué opinas ese día precisamente de lo que está ocurriendo con tu novio? Entonces te vas corriendo para que nadie te pueda preguntar. Ah, no. A excepción de Telemadrid. Que a los periodistas de Telemadrid, bueno, periodistas o lo que sea que queda en Telemadrid, bueno, habrá gente que haga su trabajo decentemente y algunos que no puedan dejarlo, porque al fin y al cabo tener un trabajo es tener un trabajo y no puedes dejarlo. Pero a lo que ha degradado Telemadrid Isabel Díaz Ayuso no se podría decir que se hace periodismo ahí. Bueno, pues se llevará a algunos, se lo llevará a Ecuador y dirán: wow, aquí estamos estrechando lazos con Hispanoamérica. Le preguntará el periodista de Telemadrid por su novio. Hombre, la pregunta ofende. Evidentemente no, evidentemente no. Es una presidenta a la fuga, dice El País Óscar López, secretario general del Partido Socialista de Madrid. Tiene que dar explicaciones en la Asamblea sobre todos los negocios de su novio con Quirón y el origen del dinero con el que han pagado el ático de lujo en el que viven. En el pasado, Ayuso ha evitado apariciones públicas en Madrid durante las citas judiciales de su pareja. El 20 de mayo del año pasado, Ayuso no tenía nada en su agenda. Y el 24 de junio, esta se me había olvidado, visitó Alemania. O sea... El 24 de junio que tenía que declarar se fue la tipa para Alemania. Se me había olvidado la de Alemania. Está tremendo. La presidenta también se marchó a Chile 10 días después de que estallara la noticia sobre la investigación de su pareja en marzo del 24. Sí atendió a la prensa desde Extremadura en otro viaje institucional el 24 de febrero de este año, cuando Amador también compareció en los juzgados de la capital.
La de Chile también se me había olvidado, ¿eh? Alemania, Chile, en este caso se fue a Extremadura, y algo sí pudo decir, ahí se intentó escaquear, a pesar de que, bueno, tampoco declaró Alberto González Amador, Alberto Quirón, pero nunca le pilla en Madrid por lo que sea. El equipo de comunicación de Ayuso ha anunciado ahora que el viaje a Ecuador busca continuar estrechando relaciones institucionales, culturales y económicas con países de Hispanoamérica tras visitar recientemente Chile y Perú. Curiosamente visitas Chile y Perú cuando tienes aquí en España problemas, ¿no? Que también os digo, se van a empezar a sentir un poco mal en Latinoamérica. Como esta señora siempre que viene a visitarnos, ¿es por qué? Porque quiere huir de sus problemas en España. No tenemos suficiente importancia nosotros como para que nos quiera venir a ver o a hablar con nosotros o a estrechar lazos cuando no tenga ella problemas. Porque claro, a mí alguien que quiere ser solo mi amigo cuando tiene problemas y quiere ser mi amigo pues para salir y evitar sus problemas, hombre, pues yo no soy un muñeco para que me use de esa manera, ¿no? Pues así se deben sentir un poco en Latinoamérica. Que os digo, ella va como si fuese aquí, no sé, la representante máxima de nuestro estado. Es una presidenta autonómica, ¿eh? Va como gira latinoamericana a estrechar lazos. Perdona, eres una presidenta autonómica que te estás creyendo como si fueses aquí la ministra de Exteriores o el presidente de España, que te gustaría, es evidente. Pero eso de ir aquí en representación a un país, al otro, que no, que eres presidenta de una comunidad autónoma, que no te flipes. Es que es alucinante. Sigue. Alfonso Serrano, secretario general de los populares madrileños, ha justificado el viaje en una declaración a los medios. Dice, bueno, es que Alfonso Serrano también es para darle comer aparte. O sea, menos luces que el dormitorio y un topo. Pero bueno, dice, es absurdo pensar que la agenda del presidente Noboa la marca Ayuso. Se ausenta de un pleno. De un pleno. La presidenta que más control se somete. Bueno. Quien se esconde es Pedro Sánchez, con el silencio cómplice de quienes hoy cuestionan el viaje de la presidenta a Ecuador. No sé, vale. No se esconde, no se esconde. Se ausenta de un pleno, solo de un pleno. Ya, curiosamente del pleno que coincide cuando su novio va a declarar, ¿no? Es casualidad, por supuesto. Es que somos unos malpensados. Estos malvados rojos, tal, comunistas. Sí, somos malpensados. La que más control se somete, dice. Ayuso, la que se ha cargado una comisión de investigación de las 7.291 víctimas de la residencia. Se la ha cargado. Se somete a un control espectacular. La que cuando Pablo Casado le dice, oye, me parece mal que le estés dando a tu propio hermano 300.000 euros y te cargas a Pablo Casado, wow, se somete a un control espectacular. Que Feijóo no le puede ni mirar a la cara y decirle, esto me ha parecido mal lo que has hecho, porque se acojona. ¿Qué control? Si no le controlan ni sus propios jefes. Le van a controlar a los madrileños, que hace lo que quiere en la Comunidad de Madrid. Y después termina con la guinda de siempre. O sea, que esto es la cantinela habitual. Es lo que se escucha de fondo. No, esto es Pedro Sánchez quien se esconde. Venga, sí, genial, lo que tú quieras. Su estancia contribuirá a fortalecer lazos con una comunidad muy presente en la región, donde hay más de 100.000 ecuatorianos, unos 77.000 con nacionalidad española y 33.000 con permiso de residencia, dice el mensaje. De martes a viernes, Díaz Ayuso estará en Quito, tras ser invitada por la canciller de la República del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, con objetivo de abordar diferentes líneas de cooperación. Claro, si es que al final les hace un favor a los ecuatorianos. Ayuso firmará en la sede de la presidencia, en Quito, un protocolo que firmaron hace unos meses la consejera de Economía, Hacienda y Empleo y la Embajada de Ecuador en España, para facilitar a los ecuatorianos residentes en Madrid acceder a la acreditación oficial de sus competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral u otras vías. Esto me parece genial. O sea, que un ecuatoriano que ha estudiado, medicina en Ecuador y quiere venir aquí a España, pues que se le reconozca los estudios en medicina o que se haga un pequeño curso adaptativo de un país al otro y puedan trabajar aquí con normalidad y se les reconozca una experiencia laboral, profesional, lo que sea. Fantástico. Hay otra cosa, ¿hace falta que esté Isabel Díaz Ayuso allí firmando para que esto se reconozca? Hombre, pues claro que no. Claro que no hace falta. Le hace falta a ella para salir corriendo. Por supuesto que sí. Esto sigue. Además, mostrará su apoyo al presidente Daniel Noboa en plena recta final de la segunda vuelta electoral que concluye el domingo 13 de abril. Ayuso concedió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Noboa durante una visita a Madrid en noviembre del 23. Ya sabéis que Ayuso, pues concede medallas internacionales como si fuese también, insisto, una vez más, una ministra de Exteriores. Se la dio a Milei, se la dio a Noboa, presidente multimillonario de Ecuador. Asimismo, el equipo de Ayuso ha comunicado que mantendrá un encuentro con más de 50 empresarios para mostrar a Madrid como región de inversión. Sí, va a tener una agenda espectacular. Oye, otros viajes.
La intensa agenda internacional de la presidenta de Madrid ha generado polémicas desde hace años. La oposición de izquierdas cuestiona la sustancia de algunos de esos viajes que le han servido para desaparecer de la capital en momentos oportunos. Oportunos para ella, por supuesto. Por ejemplo, antes de que estallara el caso de su pareja, Ayuso fue criticada porque viajó a Bucarest, Rumanía, a principios del 2024 y se ausentó de un pleno. La baronesa madrileña, o quironesa, prefiero llamarla yo, intervino en el Congreso del Partido Popular Europeo un miércoles y no regresó a tiempo para comparecer en la Asamblea al día siguiente. Claro, porque, intervino en un Congreso del PP un miércoles, en Rumanía. Coges un vuelo, no sé cuánto habrá, hasta Bucarest, pero no mucho más de 3 horas en avión. Podría haber vuelto el mismo día o al día siguiente por la mañana, pero por lo que sea no llegó para comparecer en la Asamblea al día siguiente, vaya. Su equipo organizó encuentros institucionales de carácter menor para poder afirmar que el desplazamiento era oficial y no partidista. En aquel momento no había una polémica destacada, pero la oposición presentó lo sucedido como un abuso de poder. Se le ha subido la mayoría absoluta a la cabeza, dijo entonces el líder socialista Juan Lobato. A mediados de marzo, Ayuso se refugió en Londres, en plena controversia por el 5º aniversario de las muertes masivas en las residencias. Aquel desplazamiento sirvió para declinar una invitación de entrevista durante un programa especial de Radio Televisión Española sobre esos sucesos que ya tachó de sectario. Es el documental de las 7.291 víctimas que después se quejaron. Salió también Alfonso Serrano, que es siempre como su perro de presa que lo lanza cuando ya no se atreve a ir a un sitio. Igual ahora también sale Alfonso Serrano para hablar la semana que viene y dijo, no, es que a nosotros no se nos ha invitado, tenéis que poner este vídeo. Y mandaron un vídeo de 10 minutos de Ayuso diciendo que si Pedro sintiéndose qué, que las residencias bien, que somos unos mentirosos, que la izquierda, bla, bla, bla. 10 minutos de vídeo. Y dijeron, esto lo ponéis en la televisión pública. Evidentemente la televisión pública dijo, aquí no viene nadie, y menos un político, a decirnos si ponemos este vídeo, ponemos el otro vídeo, porque a usted además se le ha invitado a participar en el programa. En el documental se le invitó a participar, declinó, evidentemente. Y también se le invitó a participar en el programa en directo, para dar su versión, para defender lo que sea, y al final no entró ella. Entró Alfonso Serrano, su número 2. ¿Por qué? Porque ella estaba en Londres. Lejos. Para no tener que hablar de ese asunto, por supuesto. Ayuso ha viajado por medio mundo y ha convertido la Real Casa de Correos, sede del gobierno madrileño, en parada obligatoria de los políticos de opciones liberales de América. Bueno, de opciones liberales lo dirás tú, pero a mí Javier Milei liberal no me parece. Lo de estafarte con una criptomoneda no me parece liberal, me parece de cara dura, de sinvergüenza, de aprovechado, pero de liberal precisamente no, que sea maltratado y golpeado mucho el concepto de liberalismo con toda esta gente, también con Ayuso, que decía viva la libertad, la libertad es tomarte cañas en medio de una pandemia. ¿Qué tiene de libertad eso? Así, la presidenta de Madrid ha pasado por Miami, por Lisboa, por París, por Londres, por Bruselas, por Venecia, por Washington, por Varsovia, por Nueva York, por Jerusalén o por Marsella. La factura consecuente de decenas de miles de euros ha sido engrosada por los desplazamientos de un equipo de Telemadrid, lo que os decía antes, para dar cobertura a su actividad exterior en los informativos de la cadena de la televisión pública. Es decir, se ha hecho la vuelta al mundo en 80 días la tipa. Es Willy Fogg. Y cada vez que tiene un problema, además, pues se multiplican sus viajes. Es curioso, ¿tú sabes lo que cuesta llevar a esta señora por todos lados? Después dirán, no, pero el presidente del gobierno, el Falcon, no sé qué. Ayuso, si algún día, y quiera que no, por patriotismo lo digo, y por mi querida España, quiera que no sea así, pero si algún día tú fueses presidenta de España, entonces evidentemente como representante máxima del país, tú tienes evidentemente disposición de viajar con el Falcon o como corresponda a diferentes países, porque eres la representante de ese país. Igual que lo hizo en su momento Mariano Rajoy. Igual que lo hizo en su momento, bueno, Mariano Rajoy tampoco salía mucho de España porque no sabía hablar inglés y no se llevaba demasiado bien con gente de otros países. Pero bueno, en fin. Pero cuando lo tenía que hacer, lo hacía. Y lo hizo Mariano Rajoy, y lo hizo Zapatero, y lo hizo Aznar, y lo hizo Felipe González, y lo hace el rey de España cada 2x3, que se va de aquí para allá. Y el día que tú seas, Dios quiera que no, pues tú también lo podrás hacer. Pero es que ahora criticar de no, yo también lo hago porque soy presidente de la comunidad. Sí, es presidente de una comunidad autónoma. No tiene sentido que hagas estos viajes como si fueses aquí por la reina del mambo. Aunque muchos de tu alrededor pues intenten hacerte creer que sí, que lo eres. Pero es que lo mejor de todo, ¿sabéis qué es? Que no quiere estar en España pues para no tener que responder a cosas como esta. Porque mucha atención, esto es la entrevista de Alsina del otro día, mucha atención a lo que decía Ayuso. El juicio. Bueno, pues el juicio es esta semana. ¿Y qué pasa con el juicio? Que no vas a poder sostener las mentiras que estabas diciendo aquí y que Alsina, por fortuna, y haciendo buen periodismo, te desmintió la cara.
Vuelvo al principio del asunto, porque me insiste usted en lo de la multa. El delito fiscal en España... Es que ya es fuerte. Me insiste usted en la multa. Le dice, vamos a ver, te voy a explicar lo que es un delito fiscal. Se castiga con pena de entre 1 y 3 años de cárcel, no con una multa. Luego además está la multa. Pero ¿puede haber un juicio primero para ver si ha habido delito o es solamente una multa? En eso estamos de acuerdo. Pero déjeme que le pregunte directamente, por lo que usted me acaba de contar. El señor González Amador, entonces, él se declara inocente de fraude fiscal. El señor González Amador va a ir a un juicio, donde ha pedido... Sí, y en el juicio se va a declarar inocente o no. Que claro, después de haberse metido en este lío ya sola, es que es normal que no quiera estar. No, vamos a ver si es una multa o es un delito. Va a ir a un juicio. A declarar para explicar todo esto. Sí, no sirve. Y el día que lo va a explicar, ella tampoco va a poder dar explicaciones después de habernos dicho a todos que éramos mentirosos. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez de amenazar a periodistas con que les iba a triturar, bla, bla, bla. Lo que sea ese día, por lo que sea, ella no quiere estar en España. Tiene que ir porque es él el investigado. Entonces, yo creo que ya ha habido pena mediática toda la del mundo, y yo creo que ahora tiene que haber un juicio y el demostrar... Pero yo quiero saber si el señor González Amador, porque sabemos que el abogado envió el correo que es objeto de investigación además judicial por la filtración, y en ese correo que es en el que el abogado dice que se han cometido ciertamente 2 delitos fiscales y que, no es así, y que Carlos, eso lo dice de común acuerdo. Se contará el día 10, no es así, de verdad. Lo que pasa es que yo no puedo hacer nada, es que yo no puedo, primero porque yo represento los intereses de la Comunidad de Madrid por encima de los de González Amador. Es que esto es muy fuerte, pero ¿cómo puede ser tan mentirosa? Represento los intereses de la Comunidad de Madrid. Deberías representarlos. Pero lo que has hecho durante los últimos meses es representar a los de tu novio. Desde el primer día en el que te presentas públicamente para decir, no, conspiración del gobierno, Pedro Sánchez me quiere, me joder, no sé qué. Utilizando todas las instituciones de la Comunidad de Madrid para defender a este señor. O sea, ¿de qué hablas? Y ahora de repente, no, es que yo no puedo hablar de este asunto. Y lo míos. Pero usted sí me puede decir que González Amador no se considera culpable del delito fiscal. El 10 explicará todo lo que ha pasado ahí. No se atreve a decirlo. Porque evidentemente el tipo no puede decir que no ha cometido un fraude un delito fiscal. Un fraude fiscal claro. Pues que la cosa va más allá, porque también hay falsedad documental. ¿Eso qué es? Eso es que el tipo, para pagar menos impuestos después de haber cobrado 2 millones de euros por venta de mascarillas en lo peor de la pandemia de comisión, eso ya es miserable, a más no poder. El tipo lo que hace es, para no pagar tantos impuestos, dice, no, pero fíjate que tenía unos gastos también por 2 millones de euros. He tenido muchos gastos yo, asociados a esta empresa. Era mentira. Se los había inventado los gastos. No tenía esos gastos. Pero claro, los presenta y dice, vale, como he tenido tantos gastos y he tenido tantos beneficios, me ahorro realmente 350.000 euros. Pero era falso, no había tenido esos gastos, por lo tanto no se podía ahorrar ese dinero. Y después, como se da cuenta de que le pillan, porque le manda una carta, oye, esto es mentira, dice, perdón, me he equivocado. Y devuelve los 350.000 euros. Pero claro, ya es tarde. Lo que os digo siempre, es como si robo un banco y me pilla la policía robando el banco y al día siguiente vuelvo y devuelvo el dinero que he robado. No, el banco ya lo has robado, macho. Ahora tienes que pagar o tienes que ser juzgado como alguien que ha robado un banco, aunque después te hayan pillado y le has devuelto. Porque claro, si no te llegan a pillar, ¿qué? Te lo quedas. O sea, el tipo es muy consciente de que ha cometido ese delito de fraude fiscal. Entonces, claro, le dice aquí al Sina, ¿pero cuál va a ser la estrategia? ¿Él se va a declarar inocente? Bueno, pues es que no puede. Es que eso es propio de alguien infantil. Decir, no, esto no es mentira. O sea, si te ha visto todo el mundo, si te han pillado, si hasta lo ha reconocido tu propio abogado. Y ver a Ayuso aquí seguir con el asunto, la matraca de no, una multa. Pues claro, ese día vamos a escuchar al novio Ayuso. Va a ser interesantísimo ese día, ¿eh? Vamos a escuchar al novio Ayuso reconocer todo, quitarle la razón a su novia. Su novia va a quedar como una auténtica patética que nos ha mentido la cara a todo el mundo. Hostia, ¿y entonces qué va a pasar? Pues que evidentemente aquí vamos a hacer vídeos y vamos a ver la hemeroteca de lo que dijo ella, de todas las mentiras que nos ha echado en la cara, y veremos cómo se ha reído en nuestra cara y cómo ha mentido. Y evidentemente en la Asamblea de Madrid, que ese día hay un pleno, pues le van a dar por todos los lados y ella va a empezar a decir Pedro Sánchez, no sé qué, Begoña Gómez, hermano, y va a ser todo lamentable y miserable, porque ese día justamente es el día que se tiene que hablar de su hermano, también se podría hablar de su novio. Entonces dice, mira, me lo ahorro y me voy con Noboa a Ecuador. Una presidenta, sí, literalmente a la fuga. Presidenta a la fuga. Qué cosa más lamentable y al mismo tiempo, qué divertido que a un político que te miente en la cara de esta manera después las mentiras, que no quedan en balde,
acaben persiguiéndote y tú tengas que incluso huir del país para no tener que enfrentarte a ellas. Os leo en los comentarios a ver qué pensáis de todo este delirio. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos el día 10. Va a ser entretenido. Os dejo aquí un par de vídeos más por si los queréis ver. Adiós.